Aquí estamos en Radio TV Comanche con dos amigos que queremos mucho, Víctor Quintana Silveira y Valentín Ramírez. Vamos a hacer un programa en dos partes. La primera parte va a ser relacionada con pues la desgraciada noticia, ¿verdad?, del asesinato de dos dirigentes campesinos muy importantes aquí en Chihuahua, del Barzón. Y la segunda parte la vamos a dedicar a la fundación del Partido Morena aquí en el estado de Chihuahua y a la presidencia de nuestro amigo Víctor en ese partido. Pues entonces, Víctor, aquí bienvenido a este programa y queremos, por favor, que nos digas algo de ti, ¿verdad? Que mucha gente te conocemos aquí en Chihuahua, pero pues un poco de tu trayectoria, Víctor. Muy bien, pues en primer lugar una felicitación a Radio TV Comanche. Sí. Necesitamos aquí ese tipo de medios alternativos y me gusta mucho esto, lo de Comanche, porque se habla mucho de los apaches en Chihuahua y pues los comanches también estuvieron en nuestro estado. Y aguerridos. ¿no? Y fueron muy aguerridos los comanches, entonces me gusta eso, significa libertad, significa rebeldía, significa espacios amplios, eso de Comanche, entonces me gusta. Bueno, soy Víctor Quintana, ya me presento muy brevemente. Soy educador popular desde 1975, eso es lo que más me define, y lo que he cambiado es la forma de educar. Pues a veces se educa uno en grupos pequeños de las clases populares, a veces en grupos más grandes, a veces a través de la prensa, a través de la radio, de la televisión, pero siempre se trata de estar haciendo esa labor pedagógica, y eso pues lo lleva uno a las luchas sociales. De la educación popular pues me enganché en las luchas, en el activismo social, y pues para poder entender bien lo que pasa y ayudar incluso a la lucha me he metido a la academia. Soy sociólogo, soy maestro también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. He sido diputado local y diputado federal. Soy un agente de izquierda, yo diría de izquierda social, de origen de cristianismo social, y pues a mucho orgullo, nacido en Cuauhtémoc, chihuahuense. Entonces aquí estamos. Sí, también pues, candidato a gobernador del estado, ¿eh? Bueno, precandidato. Sí, precandidato, bueno. Así es, pues soy Valentín Ramírez Llanes, también colaborador aquí y parte del equipo de Radio TV Comanche, muy orgulloso también. Ya hemos tenido algunos programas, poco a poco vamos a ir formalizando y sistematizando nuestro programa, que creo que puede salir cada semana, algo importante. Ya hemos tenido algunos programas. Víctor, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, te conocemos muy bien, sabemos de tu trayectoria limpia, sobre todo honesta, y una cosa muy importante, congruente. Lo que piensas lo juntas con lo que dices y sobre todo con lo que haces. Te conocemos como un destacado activista social, como un derecho humanista, como incluso editorialista, porque escribe incluso para mi periódico www.devenir.com.mx. Los invitamos a que lo abran. Está actualizado madrugada, mañana, tarde y noche. Entonces nos da mucho gusto y sobre todo recibirte en este programa junto con mi compañero y amigo que Radio TV Comanche hace como unas 3 sesiones lo inauguramos, ¿verdad? Sí. Lo inauguramos junto con Javier Valero, que es otro de los compañeros, sí, que está por aquí también colaborando, y Gerardo Cortinas Murra. Pues bienvenido. Bueno, Víctor, entrando aquí al primer tema, fue asesinado Ismael Solorio y su esposa. ¿Ah? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué trayectoria tuvieron aquí en Chihuahua? ¿Y cuál fue el motivo de ese asesinato? Bien, mira, Ismael yo conocí
Yo lo conocí desde los años 90, fines de los 80, cuando comenzaba el Frente Democrático Campesino. Ismael, un productor, un campesino del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, que hizo sus estudios de ingeniería agronómica en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar. Ahí Juárez. En Juárez estuvo luchando, ahí fue compañero de lucha desde entonces, y pues desde que se reintegró a las labores, mejor dicho, nunca se despegó de las labores del campo, desde que regresó ya de tiempo completo a su ejido, pues fue uno de los más destacados luchadores y dirigentes de aquella zona, con Martín Solís, con Roque Solís, fue de la gente más destacada. Ismael era un hombre de pocas palabras, era un hombre de muchas acciones y de pocas palabras, como es, yo creo, lo típico de nuestros hombres del campo, mujeres del campo en Chihuahua. No era de esos que hacen grandes exposiciones, pero era muy puesto para hacer frente, muy puesto para la lucha, para el combate, y era muy buen organizador logístico. Cuando se hicieron las caravanas, tractoradas o cabalgatas desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México, yo veía que quien traía los trailers y los movía y subía los tractores y subía los caballos era Ismael. Entonces siempre, desde que yo me acuerdo que lo conocí, me acuerdo una imagen, por ejemplo, tengo una imagen, en 1993, el día 30 y 31 de octubre, o 29, 30 y 31, tomamos el puente internacional para oponernos al Tratado de Libre Comercio, que se estaba negociando en ese momento, estaba a punto de firmarse. Y yo tuve que dejar la toma del puente, porque tuve que trasladarme a una audiencia del Capitolio en Washington, el padre Camilo y yo. Nos recibieron los representantes, la Cámara de Representantes, una comisión para ver qué opinábamos del tratado. Y me acuerdo que en el Paso Times, el periódico del Paso, sale una foto de los campesinos tomando el puente, así trenzados de los brazos, y en primer plano están Martín Solís e Ismael Solorio. Entonces, esto ya hace 19 años. Entonces, desde entonces, nunca dejé de ver a Ismael. En cuanta lucha importante había, él siempre fue, bueno, fue del ejido Benito Juárez, algún tiempo estuvo participando en el Frente Democrático Campesino, después ya fue una figura infaltable en el Barzón. Luchas por toda la cuestión de los créditos, en contra de los embargos, en contra de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, y últimamente estaba muy involucrado en 3 luchas que a mí me parecen claves para no nomás para nuestro estado, sino nuestro país y hasta nuestro planeta. En primer lugar, la lucha por liberar la corriente del río del Carmen. Así es. Un río muy generoso que nace en el municipio, allá por donde confluyen Chihuahua, Cuauhtémoc, Río Palacio, Namiquipa, allá por el llano de Tepehuanes, Santa Clara, y que en mayo pasado, después de una sequía tremenda, tenía corriente de agua todavía. Y es agua que se queda aquí, ¿verdad? Sí, es un agua que se queda aquí porque es el río, nace con el nombre de Río Santa Clara, llega a la presa de las Lajas, ya baja al municipio de Buenaventura con el nombre del Río del Carmen y va y desemboca en la laguna de Patos, al norte de Villa Ahumada. Entonces realmente es un agua que se queda en Chihuahua. Es muy generoso, es una arboleda impresionante la que hay en su vega, y sin embargo, precisamente yo creo que por eso empezaron algunos productores, muchos de ellos de religión menonita, para no decir la comunidad menonita, porque no podemos decir, así es, y no debemos decir que la comunidad menonita, empezaron a perforar pozos en la vega del río y empezaron a hacer presones para retener el agua y poner bombas charqueras, o sea, bombas que se ponen en la corriente del río, en el caudal, para bombear agua a las labores. Predios. Entonces, esto hizo que la presa de las Lajas, que por decreto presidencial de 1954 debe alimentar el sistema de riego del Carmen, donde está el ejido Benito Juárez, empezara a ver
sensiblemente disminuido su volumen. O sea, el sistema de riego cuando estaba normal, ¿qué superficie se suponía que tenía que regar? Cuando Mira, no ahorita sí me agarras en curva. Pero es grande la sí, superficie, es grande, ¿no? Algunas miles de hectáreas, Sí, ¿no? son varias miles de hectáreas, cuando menos 5,000 hectáreas. Okay, ¿sí? Sí. Entonces empieza a bajar y ya no pueden regar más de 3,000 hectáreas, o sea, un 40% baja. Entonces empiezan a investigar ellos y se dan cuenta que ha bajado mucho la superficie que ellos deben regar por agua superficial, agua rodada se llama, porque la presa ha disminuido su volumen de almacenaje. Dicen, ¿y por qué ha disminuido el volumen de almacenaje? Porque río arriba de la presa hay muchos pozos y hay muchos presones. Pero además, los que no regaban con presa, sino regaban o riegan con pozo, y allá en Benito Juárez, notan que el nivel del agua va bajando, va batiéndose. En los pozos. En los pozos, también por los pozos que están río arriba. Si ustedes vieran un mapa, va descendiendo el terreno del Valle de Santa Clara, que es alto, ¿sí? En el municipio de Chihuahua, Río Palacio, Namiquipa, va descendiendo por la misma cuenca del río, y ya cuando llega a Buenaventura es un terreno mucho más bajo. Entonces todo el agua, que si no se deja llegar desde arriba, pues obviamente no llega hasta abajo. Esta es una lucha importante en contra de las perforaciones y aprovechamientos ilegales que disminuyeron sensiblemente el cauce del río del Carmen. Segunda lucha importante. Es interesante esto, a mí le comentaba el otro día a Gavino, le decía, mira, es que como que se dieron todos los hechos para hacer una situación que los sociólogos llaman una situación prerrevolucionaria. O sea, tenemos el problema del agua muy fuerte, el problema de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, un grupo muy consciente, muy organizado, vinculada estatal, nacional e internacionalmente, que es el Barzón. A eso se conjunta que llega una empresa extranjera canadiense, con una filial mexicana que se llama minera canadiense que se llama Max Silver, con una filial mexicana que se llama El Cascabel, y empiezan a hacer perforaciones exploratorias en un cerro que está a 10 kilómetros máximo de la comunidad, en los terrenos ejidales. Lo hacen comprando alguna autoridad ejidal anterior, comprando la voluntad de algunos ejidatarios y comprando habitantes del ejido, ofreciéndoles buenos trabajos, pero violentando la normatividad, violentando la ley, no la normatividad, violentando la ley agraria, porque los terrenos comunales no se pueden enajenar, a no ser que sea una expropiación o una concesión, violentando las normas oficiales de mexicanas que dicen que no puede perforarse más allá del nivel de los mantos freáticos y no se hace estudio de impacto ambiental. Está muy cerca. ¿Qué distancia está? 10 kilómetros máximo. Híjole, muy cerca. Es el cerro que se ve ahí en el pueblo. Entonces ellos dicen, va a ser una mina a cielo abierto, o sea, no es una mina de túneles, para que entienda el teleauditorio, es una mina donde, hagan de cuenta, una cantera o una mina de arena, donde empiezan a bajarle pedazos al cerro, y eso se hace a través de un proceso que se llama lixiviación, después del procesamiento del mineral, que son unas inmensas albercas donde se pone a flotar el mineral en cianuro, en una solución que tiene cianuro, y ya saben esto los campesinos de Benito Juárez. Entonces dicen, nos están acabando el agua los agricultores río arriba, y ahora nos quieren acabar el agua los mineros río abajo, y además contaminar el ambiente. No queremos esa minera. Entonces empiezan a luchar contra la minera, y Ismael es uno de los que hace cabeza en la lucha contra la minera. Hay un tercer ingrediente que yo sí quisiera decir además, un tercero y un cuarto. Ismael, yo les decía, era un hombre de acción, entonces siempre encabezaba las acciones de hecho. Que ir a cerrar la vía del tren en Villa Ahumada, como lo hicieron en agosto, iba Ismael. Que ir a reconectar el servicio de energía eléctrica a las bombas que se les había cortado, iba Ismael. Entonces la Comisión Federal de Electricidad, algunos empleados estaban muy molestos con él, y otro grupo que es muy molesto
pues son los sicarios. Hay más de 300 sicarios presentes en Benito Juárez que se benefician del paso de la droga, que se benefician de los antros que se pusieron ahí esperando que con el auge minero tengan, bueno, ya han tenido, tiene 50 empleados la mina, entonces ya un flujo efectivo ahí no, que beneficia la economía del vicio. Todo esto conforma un cuadro bastante complicado y de gente que siente que sus intereses, confesables o inconfesables, son amenazados por el activismo del Barzón y en concreto de este dirigente que es Ismael Solorio. Manuelita, su esposa, pues una mujer maestra que lo acompañaba en todas sus luchas, que atendía a los hijos de Ismael con todo cariño, una maestra muy dedicada. Y ¿estaba en activo ella como maestra? Ya estaba jubilada. ¿Jubilada? Sí, creo que estaba jubilada. Y que participaba en las cuestiones de movimientos de mujeres ligada al Centro de Derechos Humanos de la Mujer. Bueno, no es raro entre la gente de izquierda que su pareja normalmente lo ande acompañando. Sí. Es más factible entre la gente de izquierda, y lo sabemos aquí en el estado de Chihuahua, que entre los políticos comunes, ¿verdad?, y normales, que andan casi siempre solos, como que tienen aversión, ¿verdad? La mentada misoginia la practican muy fielmente. Sí. ¿Cómo y cuándo fueron asesinados ellos? Ellos fueron asesinados el lunes 22, ¿cómo estuvo? En octubre, los lunes, el tercer lunes de octubre, fue 22 de octubre. 22, sí, 22. No, a ver, 4, 22 de octubre, 26, sí. 20, sí, el lunes 23 de octubre. Bueno, ¿cuál ha sido la reacción, digamos, de las autoridades a nivel estatal, a nivel federal? ¿Qué pasos se han dado en la investigación? ¿En qué momento se encuentra eso? Bueno, ellos son asesinados cuando Ismael y Manuelita se trasladaban del ejido Benito Juárez a la ciudad de Chihuahua y se vinieron por la vía occidental, digamos, de la carretera. En lugar de tomar la Panamericana, se vinieron por Cuauhtémoc porque él que tenía que recoger una herramienta que estaban arreglando en Cuauhtémoc, y en el corredor, ese terrible corredor Cuauhtémoc Rubio, maravilloso en cuanto a desarrollo económico y terrible porque está controlado por el crimen organizado, ahí a la altura del kilómetro 26.5 fueron asesinados de varios tiros disparados a quemarropa. Entonces, desde entonces se suscita primero una furiosa y muy indignada reacción por parte no solamente del Barzón, sino de diversas organizaciones sociales, prácticamente de las organizaciones de la sociedad civil más significativas de Chihuahua, que le exigimos al gobierno del estado esclarecer el asesinato de inmediato, terminar con la impunidad que ha imperado en el estado, y ya a mediano plazo, bueno, eso inmediatamente, y a corto plazo, pues ceder a las demandas de la lucha de Ismael Solorio y de Manuelita, que básicamente serían suspender totalmente los trabajos de la mina del Cascabel, liberar totalmente también la corriente del río del Carmen, sobre todo esos dos. Y se hizo de las perforaciones ilegales. Sí, cuando yo hablo de liberar de la corriente del río del Carmen, significa cerrar las perforaciones ilegales y destruir los aprovechamientos, destruir los presones. El primero se logró, ¿no? Cerrar por lo pronto los trabajos que se estaban haciendo en la mina. Pues sí, pero el gobernador después se corrigió y dijo vamos a cerrarlos temporalmente. Ok. Entonces esto no es ninguna ¿Actualmente garantía. están cerrados o todavía? No, actualmente, pues ahí están. No ha habido una declaratoria formal de gobierno federal, que es quien debe hacerla. Luego del tiempo que ha pasado. No están trabajando la compañía minera. No, estaba en la fase de exploración. Luego la fase de exploración ya son 400 barrenos. Pero ya no siguen perforando. No han seguido perforando, parece. Sí. Luego del tiempo que ha pasado, nosotros como periodistas hemos acudido a las fuentes, sobre todo Fiscalía, para ver qué hay en relación con los avances de investigación. Y no hay realmente nada. Pero sí hay algunas líneas, y que incluso la misma izquierda, los grupos de izquierda, las organizaciones no gubernamentales han estado planteando. Una de ellas es
la posibilidad de que grupos de sicarios hayan sido enviados. Muchos dicen que por los mineros, otros señalan que los propios menonitas. ¿Ustedes qué visión tienen en relación con eso? Mira, yo lo he dicho en público y en privado. Ahorita en este estado, por desgracia, sobran posibles autores materiales de homicidios. Si algo hay en este estado es quien quiera matar a otra persona, por desgracia. Lo que hay que ver entonces es quiénes fueron los autores intelectuales. Así es el kit de la cuestión. ¿Sí? Y los autores intelectuales, pues nosotros consideramos que son los intereses que se vieron afectados. Claro. Los intereses de quienes acaparan los pozos y los aprovechamientos ilegales, los intereses de mineros, los intereses de los negocios sucios del crimen organizado. El crimen organizado, son tres grandes líneas, ¿verdad? Sí. En el caso del Senado, hubo un punto de acuerdo que propuso el senador Javier Corral. Efectivamente. Sí. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Mira, yo creo que el lunes, a partir del lunes siguiente al asesinato de Ismael, una comisión del Barzón y de un hermano de Ismael se trasladó a la Ciudad de México. Uh-huh. Y ahí, entre ellos Lucha Castro, Gabino Gómez, Jaco Rodríguez, y creo que realizaron una jornada interesantísima para difundir el problema, para establecer una serie de articulaciones con grupos de derechos humanos, con grupos de opositores a las minas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo allá? Se hizo una conferencia de prensa, uh-huh. Hubo una reunión con la red Todos los Derechos para Todos, se estuvo con los principales medios de comunicación y se fue al Senado. En el Senado se denunció el hecho y algo que me parece importante, se hizo un punto de acuerdo, se elaboró un punto de acuerdo firmado por todas las fracciones parlamentarias, o sea, no nada más por el PAN, que fue... Quienes lo elaboraron fueron el PAN y el PRD, Javier Corral y Alejandro Encinas, serían, digamos, uh-huh. las cabezas visibles, que es... pues son dos senadores muy visibles, además. Muy relevantes, además. Yo aprecio bastante a uno y a otro. Yo había hablado con Alejandro desde antes. Entonces elaboran un punto de acuerdo que además va más allá de los tradicionales puntos de acuerdo. Los tradicionales puntos de acuerdo son: cría puntos de acuerdo y échate a dormir, ¿no? Haz un exhorto. Seguiremos investigando. Sí, haz un exhorto y mándalo a quien corresponde y ya te echas a dormir como legislador. No, este punto de acuerdo establece... Bueno, en primer lugar hay un exhorto a los gobiernos federal que suspenda las operaciones de la mina, que se termine con los aprovechamientos y perforaciones ilegales del Río del Carmen, al gobierno del estado para que se haga justicia, pero dice, se constituye un grupo de trabajo del Senado para estar dándole seguimiento al cumplimiento de estas demandas, al seguimiento de estos acuerdos. Entonces creo que es valioso el punto de acuerdo. ¿Cómo no? Fue el martes pasado, apenas, porque no es tan sencillo, fue el martes pasado, pero creo que es un instrumento valiosísimo de la sociedad organizada chihuahuense para poder exigirle a los gobiernos federal y estatal que cumplan lo que en ese punto se estipula. En ese punto de acuerdo está incluido que participe el gobernador del estado de Chihuahua, sí. O un representante, y la Secretaría de Gobernación también, ¿verdad? Sí, exactamente. O un representante. Sí. O sea, esa es una comisión muy poderosa. Muy poderosa. De hecho, viene el subsecretario, el director de gobierno de la Secretaría de Gobernación viene el próximo lunes, Carlos Reynoso se llama, ¿sí? Yo digo, ojalá Carlos Reynoso sea tan bueno para operar como era el otro para meter goles. Entonces, Carlos Reynoso viene a ver estos asuntos precisamente el próximo lunes. Y sí, contempla la participación obvia de gobierno del estado. Sí. Oye, Víctor, los que somos de aquí de Chihuahua, pues sabemos lo que son los menonitas y todo lo que está alrededor de ellos, pero habrá alguna gente que lo esté viendo este programa o que lo vaya a ver en su momento, que no sepa. ¿Cómo fue que llegaron aquí los menonitas? ¿Qué significan para el estado de Chihuahua? Yo creo que es muy importante mencionar esto. Mira, el estado de Chihuahua es un estado en la frontera norte-centro de México, está en el mero centro de la frontera, de los 3,000 kilómetros de frontera que tiene México con los Estados Unidos. Es un estado muy continental, tenemos casi 1,000 kilómetros de frontera, tan solo el estado de Chihuahua con los estados de Nuevo México y Texas. Físicamente somos parte de esta región que se llama el desierto chihuahuense, que va, digamos, desde el trópico de Cáncer hasta parte de los estados de Nuevo México, Texas,
Colorado. Es un estado muy árido en algunas partes, árido sin más en otras. Y en 1921, después de la Revolución, un grupo de menonitas de las provincias de Manitoba y Saskatchewan tenía intenciones de emigrar de Canadá hacia México, porque en Canadá había presiones para que prestaran servicio militar, y ellos son una religión pacifista que no están de acuerdo con esto. Entonces ellos, a través de unos enviados de otras colonias menonitas que había en Kansas, empezaron sus primeros contactos a dos niveles. Por un lado, con los propietarios de la hacienda de Bustillos, aquí en el oeste del estado, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, en un gran valle ahí de la laguna de Bustillos en Cuauhtémoc, en el ahora municipio de Cuauhtémoc, y con el presidente Obregón. Después de varias negociaciones, llegaron al acuerdo que se les vendían en aquel tiempo casi 300,000 hectáreas de la antigua hacienda de Bustillos. Y en 1922 llegó fue una historia épica, ¿no? Que no, desgraciadamente hay pocos archivos visuales de la misma, ¿no? Imagínense un tren llegando de familias rubias, ¿no? Todavía vestidos de usanza tradicional, de repente que empiezan a bajarse en Cuauhtémoc miles y miles, cientos y cientos de gentes, y empiezan a dispersarse en aquel llano inhóspito, porque el llano de Cuauhtémoc ahorita se ve muy bonito, yermo, pero en aquel tiempo era un llano, no me acuerdo todavía de mi infancia, unos aironazos que hacían, unas polvaderas, unas heladas, unas nevadas impresionantes. O sea, un clima totalmente estepario, pues, una Mm. estepa, cuando tú ves, ahorita no se ve así, pero era una estepa en aquel tiempo. Entonces llegan los menonitas, se establecen y empiezan a desarrollar una economía primero agrícola, después agroindustrial, produciendo trigo, después avena, son grandes productores de leche, de queso, ¿sí? Y en los últimos años los menonitas han empezado a unos menonitas más ricos, más capitalizados. Primero todos cultivaban de temporal, o sea, agricultura de secano, y después empiezan a perforar pozos en la región de Cuauhtémoc y empiezan a cultivar maíz amarillo. Yo creo que los menonitas han de producir el 20% del maíz amarillo que consume este país, tan solo los menonitas. Y lo hacen a través de pozos, mediante riego de pozos. Son muy productivos, pero así como son muy productivos, están acabándose los mantos acuíferos, porque no hay métodos muy modernizados de riego. En Chihuahua hay aproximadamente 100,000 menonitas, o sea, de una población de 3 millones y medio de habitantes. Originalmente de Alemania, por allá, ¿no? Ellos vienen del norte de Holanda y de Alemania. Sí. Son una etnia, digamos, de los dos países. Sus apellidos, muchos son tipo holandés. Después pasaron a Rusia, ¿no? Y después Catalina la Grande los invitó a Rusia. Los invitó a Rusia para que colonizaran Rusia. Hubo un esfuerzo de occidentalización importante con Catalina la Grande. Entonces, de germanización, yo diría, y se llevó a los menonitas allá, pues ya cerca de Asia, las estepas rusas, y allá hicieron sus colonias, y a principios del siglo XIX, fines del XIX, perdón, y principios del XX, empezaron a emigrar a Estados Unidos. Y ahora se ha mencionado también, ¿no?, que hay alguna posibilidad, no sé qué tan factible sea o qué tan inminente, de que pues algún grupo, no todos, un grupo, creo que querían o estaban en contacto con alguna parte de Rusia, ¿no? Pues hay alguna... Una república, la República de Tartaristán. ¿Sí? Mira, hay una cosa, se ha manejado, yo digo que con cierta demagogia, que el activismo del Barzón, el activismo de los agricultores en contra de las perforaciones ilegales o perforaciones legales que sin embargo no tienen límite para extraer el agua del subsuelo, ha provocado que algunos medios un tanto demagógicos digan: por quejarnos de lo que hacen los menonitas, por denunciarlos, ya se van a ir de acá. Yo soy de la región menonita, yo soy de Cuauhtémoc, ¿sí? Incluso tengo parientes de origen menonita. Yo te puedo decir, desde que yo me acuerdo, hay emigraciones colectivas de los menonitas, porque ellos no tienen métodos de control natal, entonces crecen mucho y no crece al mismo ritmo la tierra que tienen disponible. De 11, de 12, de 13. 11, 12 hijos, y luego se casan un viudo con una viuda, y además de sus 20 que
que aportan, tienen otros dando. 10 más. Entonces, mira, yo creo que definitivamente siempre ha habido migración de los menonitas a Honduras, a Belice, a Campeche, a Paraguay, a Bolivia. Entonces siempre ha habido. ¿Por qué? Porque ellos quieren abrir nuevas tierras al cultivo para la gente nueva que llega. Entonces ahora se habla que son menonitas jóvenes los que se van a Tartaristán, o sea, los jóvenes que no alcanzan tierra. Entonces no es alarmante. No es novedad. No es novedad. Tampoco yo quiero decir que se trata de esto, y es muy importante señalarlo, Javier, no es una lucha étnica, como trataron de presentar algunos. Son los mestizos contra los menonitas. No, yo digo, es más, esto tiene más ribete de una lucha de clases, ¿sí? Son los mexicanos, clase media y pobre, los agricultores, que se enfrentan contra un grupo de muy acaudalados agricultores menonitas, ¿sí? Que también tienen problemas en sus colonias. Ese grupo de acaudalados agricultores menonitas. Sí, porque originalmente tengo entendido que había una relación de mucha solidaridad, ¿verdad? Sí, o sí, sea, sí. Su forma de organización es ese tipo comunitaria, ¿verdad? Con un representante de colonia, se llama. Religioso, sí. ¿verdad? Y que veían con fondos para las viudas. Y ellos, todos sabemos que han sido un factor muy importante para detonar la economía de esa región, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que una de las cualidades del modelo de desarrollo que está en torno a Ciudad Cuauhtémoc, que es la tercera economía del estado de Chihuahua y la tercera ciudad, se debe al modelo menonita. La tercera economía cuantitativamente, ¿no? Pero sí. la más dinámica. La más dinámica, sí, definitivamente, y es la más estable, además. En este momento. Además, la más estable, porque la economía industrial maquiladora tiene sus altibajos, y sin embargo ella es una economía agroindustrial que produce bienes de capital para la agricultura y la ganadería, y ahí va. Y ahí va. Todos tenemos una buena imagen, ¿verdad? De los menonitas, ¿verdad? Como gente de trabajo, como gente muy positiva. No es una lucha étnica, sino es un grupo muy reducido de ellos, ¿verdad? La gran mayoría son gente buena, son gente trabajadora sí. Con los que convivimos todos los días, ¿verdad? Sí, es ese grupo de gente que ha acaparado concesiones de pozos, y si no las ha podido acaparar, las inventa, las falsifica para ir a perforar pozos. Entonces, por eso me parece importante la lucha del Barzón. Ok, bueno, Víctor, no sé si tengas tiempo, aquí ya se nos fue la hora con este tema, ¿verdad? Que sí. es muy importante. Entrando unos minutos al tema del partido. ¿Cómo no? Fuiste electo, lo cual nos dio mucho gusto a nosotros, que también estuvimos presentes ahí, como presidente del partido Morena aquí en Chihuahua, en el cual también estuvo presente Andrés Manuel, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos dices tú de ese partido? ¿Qué posibilidades lo ves? ¿Por qué surgió? Ok, bueno, en primer lugar, ¿por qué surge el Movimiento de Regeneración Nacional? Surge como asociación civil el 2 de octubre de 2011 en la Ciudad de México, antes de la campaña presidencial. Y acuerda que el 19 y 20 de noviembre de 2012 va a ser su congreso fundacional. Es un movimiento que busca transformar el país en el sentido de una justicia social sustantiva y una democracia sustantiva y una participación social intensa. Este movimiento impulsa a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. El movimiento no puede presentarse como oficialmente porque no tiene registro como partido político, es más, todavía no es un partido político. Entonces, sin embargo, yo diría, el aparato, por un lado, ideológico, el aparato de generación de ideas, de propuestas, y el aparato organizativo de un nuevo proyecto de nación. ¿Y por qué? Me dicen, ¿por qué no están? Hay 3 partidos de izquierda, está el PRD, que es el que tiene un mayor número de afiliados y de funcionarios y de representantes populares, está el PT, está el Movimiento Ciudadano. Mira, te voy a decir lo que señaló la gente en los congresos distritales donde yo estuve, en donde uno de los 2 puntos fundamentales en los congresos fue el Morena, Movimiento de Regeneración Nacional,
debe quedarse como asociación civil nada más o debe convertirse en un partido político. Entonces lo que la gente decía eran fundamentalmente dos cosas. La primera, los partidos políticos como están, incluso los de izquierda, no nos satisfacen. Han perdido el rumbo o se han desviado bastante del rumbo, se han alejado de la gente, se han concretado a buscar el poder por el poder. Entonces, por esto no podemos fundirnos en ellos. ¿Y por qué debemos buscar el registro? Porque el poder no basta buscarlo cotidianamente, ayudando a que la gente se organice y tenga demandas. Si la gente, por más que organizada que esté y tenga demandas, pero si no tiene acceso, los verdaderos representantes de la gente, a donde se toman las decisiones importantes, siempre va a estar la gente nadando contracorriente, contra un gobierno que no gobierna de acuerdo a sus intereses. Entonces, por esto se decide, y ya digo se decide, porque ya se discutió en los 300 distritos electorales del país si Morena sigue como está o se convierte en partido político, y ya en 299 de 300 se acordó que se busque el registro como partido ya político. Es un hecho. Sí. Pero además, mayoritariamente, nada más que ya algo muy importante, la gente dice que busque el registro como partido, pero que no deje de ser un movimiento, que siga siendo un movimiento. ¿Y qué es esto de que siga siendo un movimiento? Que sea un agrupamiento de gente destinado a ver los problemas cotidianos de las personas y de las comunidades, a verlos, a luchar junto con ellas, que no nada más esté ocupado en las cuestiones propias de la política electoral, sino que esté en la solución de la problemática de todos los días de la gente de este país. Estuve presente ahí y me tocó escuchar a Andrés Manuel, cómo él, pues con toda la emotividad que lo hace siempre, ¿no? Y con toda la claridad, cómo dijo él que quería que fuera un partido diferente, un partido distinto a los anteriores, que no, donde no hubiera sectarismo, donde hubiera una apertura a las nuevas ideas. Voy a mencionar un punto que creo que me parece muy importante para el partido. Y creo que en algún artículo tuyo por ahí vi una mención que se hacía de Perry Anderson. No lo he mencionado a Perry Anderson, pero en algún momento te escuché algún comentario sobre él, cómo la importancia que tienen los medios, ¿verdad? Sí. Que tienen los medios en los partidos. Y yo creo que no podemos seguir nomás quejándonos, ¿verdad? Cada 6 años de que los medios son controlados por la derecha y que los medios impusieron a Peña Nieto, cosa con la que yo comparto, ¿verdad? Sí. Pero que no podemos nomás estar quejando y no hacer algo, ¿verdad? No más ser reactivos, sino proactivos. Entonces, ojalá que este partido, Víctor, y me gustaría tu opinión, apoyara pues los medios alternativos que en internet, abiertos, en radio, televisión. ¿Qué piensas tú de ese punto? Totalmente Víctor? De acuerdo, Javier, totalmente de acuerdo. Mira, hemos visto, y ciertamente los medios, el duopolio televisivo tiene mucha fuerza todavía. Pero medios alternativos como como Radio y TV Comanche, van a ir abriendo cada vez más espacios. Los necesitamos. Los jóvenes acuden a ellos. Uno mismo acude a ellos. Por ejemplo, si tú quieres ver Ismael Solorio y le pones en un buscador, pues van a salir ya infinidad de medios alternativos que han subido entrevistas como esta. Entonces creo que va a ser las elecciones de este año todavía estuvieron muy marcadas por el duopolio televisivo, pero también ya por las redes sociales, también por el Movimiento 132 y toda la operación que se hizo a través de las redes sociales. Yo creo que las elecciones de 2018 el duopolio televisivo va a ser mucho menos fuerte y mucho más fuerte esa infinidad, esa inmensa floración de medios alternativos que está habiendo. Las redes sociales, las radios libres, las TV libres, todo esto va a ser
muy importante. Entonces, si nosotros no hacemos eso como partido que trata de ser diferente, si nada más decimos, no, pues es que no tenemos financiamiento, entonces no podemos meter anuncios de AAA en la tele, pues estamos ya derrotados. Entonces, por eso yo agradezco muchísimo este espacio, porque es precisamente lo que estamos buscando. Está en la agenda. Bueno, Víctor, pues te agradecemos mucho aquí tu presencia.